Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Miradas Viajeras, a un nuevo camino que emprendemos en Movistar Plus, en Negocios Televisión, para esos más de 2.100.000 telespectadores que todos los fines de semana nos seguís y que además estáis permanentemente escribiéndonos y comentando no solamente la actualidad de nuestro país, sino también, evidentemente, la actualidad del sector turístico. Gracias por estar ahí, gracias por contarnos y por compartir con nosotros aquellos destinos, aquellos lugares y todas esas deseos y recuerdos que tenéis de cada viaje que hacéis. Fíjate, la semana pasada recordarás que te contaba que Miradas Viajeras se desplazaba hasta Estados Unidos, a New York. Tuvimos la oportunidad, pero sobre todo la responsabilidad y también el placer y el orgullo de representar a nuestro país en un gran evento que se celebró en Naciones Unidas, en la que hablamos de comunicación, hablamos de estrategia, pero sobre todo hablamos de turismo y del desarrollo, de la creación de marca y también, evidentemente, de todas esas estrategias de consolidación de producto turístico. También tuve la oportunidad de debatir y, como siempre digo, de exportar conocimiento, porque España sigue siendo ese gran líder que cuando sales de tu país y viajas fuera te das cuenta que es. Y eso es todo gracias al talento, al compromiso, al trabajo, al esfuerzo y a la experiencia que el sector del turismo siempre ha tenido y ha demostrado aún en los peores momentos. Ya lo venimos contando aquí desde hace unos años. Pandemia fue, yo creo, que ese punto de inflexión en el que los profesionales del sector demostraron la capacidad que tenían y, sobre todo, ese expertise que de cara al universo del sector turístico, y cuando hablo del universo, hablo de ese universo mundial, demostró que España está a la vanguardia y sigue liderando este sector. Pero no me voy a quedar con eso, aunque es muy importante y lo he defendido permanentemente durante todo este tiempo. Me voy a quedar con un sentimiento mucho más amplio y sobre todo mucho más importante que he tenido durante los días que he permanecido en aquel país, en USA, en New York. Me voy a quedar con ese sentimiento en el que, al final, te das cuenta el amor a la bandera, la defensa y la unión de un país por encima de todo, el reconocimiento a su gente. Podemos entrar en muchos debates, podemos entrar si es marketing, si es imagen, si es sentimiento, si es realidad o si es promoción. Pero lo que hay una cosa clara es que vayas por donde vayas y visites cualquier estamento que visites, siempre el himno de Estados Unidos, siempre las referencias a su gente y siempre el reconocimiento a sus ciudadanos está presente en cualquier evento, en cualquier acto, en cualquier presentación. Claro, cuando de pronto llegas a España y te das cuenta de lo que ha pasado esta semana, que, como bien sabes, nos lleva de nuevo a un liderazgo de los próximos años del socialista Pedro Sánchez, que vuelve a presidir el gobierno de España y que, tras todo lo que ha pasado, con una sonrisa que más de alegría era de mofa en su investidura que tuvo lugar ayer, pues al final te das cuenta que lo que tenemos por delante es una etapa muy compleja en el que es radicalmente mentira que la amnistía se haya hecho para unir a los pueblos, todo lo contrario. Va a ser una forma de dividir, una forma de, desde luego, crear diferencias entre las diferentes comunidades autónomas y una forma de llevar a España a una situación muy dolosa que vamos a seguir viviendo en los próximos meses. Aquí acuérdate, si tiras de hemeroteca, que en enero o en febrero ya hablábamos de que precisamente en esta fecha, precisamente ahora, hablaríamos de referéndum y hablaríamos de amnistía. La amnistía ya está encima de la mesa, el referéndum lo vamos a tener en breve. Al final, lo que no podemos permitir es, entre todos, que se vuelva a repetir esa situación en la que, después de haber salido de una situación como la que hemos tenido, volvamos a resquebrajar el país, a la sociedad y, fundamentalmente, la política se convierta en una forma de polarización social que lleva también a la caída económica. Aquí lo hemos avisado. Es verdad que entre cifras de récord, que todo el mundo habla de ellas en el sector turístico y que aquí nosotros hemos sido bastante prudentes, es verdad
que yo sigo considerando que vamos a caer en una recesión importante, que vamos a ir para atrás y que no vamos a mantener este gran año del turismo, que probablemente vuelva a ser de récord, que vaya a terminar de récord, pero que tiene que afrontar retos muy importantes, como por ejemplo la búsqueda de la calidad, como por ejemplo la desestacionalización, como por ejemplo la digitalización, como por ejemplo la formación, la búsqueda de personal cualificado y, ojo, algo que voy a seguir defendiendo como llevo haciendo desde hace muchos años, la creación del Ministerio de Turismo, un ministerio que aúne a todos los subsectores del sector turístico, que desde luego nos lleve a todos a trabajar con un mismo objetivo, con un mismo fin y que pueda convertir a España en esa gran potencia mundial, que, ojo, lo es, pero que se ve muchas veces resquebrajada, primero porque nos falta un gran sentimiento de orgullo al sector, y segundo, porque las autoridades tampoco hacen una defensa acérrima de este gran sector, que es el primer sector de la economía de España, que representa el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto. Así que si tuviéramos un ministerio que pudiera defender los intereses del sector y al mismo tiempo generar una estrategia de sentimiento de orgullo, de pertenencia al turismo, probablemente el paso que daríamos, tanto cualitativo como cuantitativo en el sector, tanto por las personas como por los profesionales, como el desarrollo de los subsectores del sector, sería extraordinariamente importante. Nosotros aquí lo vamos a seguir defendiendo y desde luego lo vamos a seguir demandando. Un nuevo gobierno comienza a llevar los designios de este país. En este instante es importante que, a pesar de que la noticia es que los ministerios se van a reducir de esos 22 a probablemente 18 o 19, no sea el turismo de nuevo esa María que se meta en un compendio de carteras ministeriales y que quede de nuevo relegada a algo que es importante, pero que está ahí y que al final no se le da la importancia que tiene. Aquí, desde Miradas Viajeras, y para esos más de 2.100.000 telespectadores que tenemos, vamos a seguir trabajando en la defensa de nuestro sector, vamos a seguir trabajando en la defensa de la búsqueda de la calidad, de afrontar los retos que tenemos por delante y de la exigencia al Gobierno de España de que apueste de una vez por todas por un sector que se lo merece, por un sector que es el verdadero pilar económico de nuestro país y por un sector que de una vez por todas necesita que tenga un ministerio con una persona responsable que tenga y que sea experta en este ámbito y en este motor económico y que dé soluciones a todo lo que tenemos por delante. Comenzamos. Como te contaba, vamos a comenzar un nuevo camino en esta noche de viernes en el que tenemos muchos temas que contarte, en el que, como siempre, hablaremos de destinos nacionales, hablaremos de destinos internacionales, hablaremos, por supuesto, del sector turístico y te daremos muchos planes y propuestas que nos gusta compartir contigo, como cada viernes, como cada fin de semana, aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión. Comenzamos y lo hacemos contándote nuestro sumario. Hoy, en Miradas Viajeras, hablaremos con el presidente de la Mesa de Turismo sobre las diferentes medidas que se están proponiendo para la sociedad y cómo éstas pueden influir en el sector turístico. Viajaremos a un país situado en el corazón de América del Sur, descubierto en 1524 formando la provincia gigante de las Indias. Paraguay es un destino que destaca por su variedad turística y su diversidad de paisajes naturales. Nos adentraremos en la provincia de Jaca. Esta ciudad llena de vida y modernidad es conocida como la Perla del Pirineo. Acompáñanos en un recorrido por sus pueblos, pantanos y embalses. Y como siempre, te traeremos los mejores planes para que disfrutes de tu tiempo de ocio. ¡Comenzamos!
Bueno, ya has visto que va a ser un programa interesante y un programa emocionante con un montón de contenidos, pero es tiempo de comenzar, es tiempo de hablar del turismo, es tiempo de abrir nuestra ventana y nuestro tiempo a contarte algunas noticias que son interesantes y que hoy, además, voy a comentar con nuestros tertulianos. Dejadme que en este instante presente a dos de los grandes del sector turístico que me acompañan, como siempre, cada viernes. En primer lugar, el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Bolás. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Te veo muy serio. Bueno. ¿Qué pasa? Quizás era la influencia de estas últimas 48 horas. De estas últimas 48 horas que nos llevan a tener ya un nuevo presidente de gobierno que, por cierto, en su debate de investidura que he seguido al minuto, creo que no ha salido la palabra turismo en ninguna ocasión. Ni en este ni en muchos otros. Ni en muchos otros, ¿verdad? O sea que lo tenemos ya casi por costumbre. En fin, nosotros desde la mesa seguiremos con nuestro ideario, ¿no? Generar la máxima influencia en favor del turismo y esperemos que haya una rectificación. No es un problema solo de este gobierno que inicia su legislatura, sino ni del anterior ni de muchos anteriores. Efectivamente. Y que esta es una problemática que debemos plantearnos algún día. Efectivamente. Si recordáis, en el debate de investidura de Feijóo, aquí también lo contamos, hasta tres ocasiones en 48 horas salió la palabra turismo en ese debate de investidura fallido para el presidente del Partido Popular y, sin embargo, para el presidente del Partido Socialista ni una sola vez ha tocado la palabra turismo en 48 horas, realmente siendo el principal motor de la economía de este país, generando el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto, realmente creo que se lo tiene que hacer mirar. También nos acompaña esta noche Felipe Alonso, el profe. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo mío? Bien. La garganta un poco fastidiada porque este tiempo a mí me afecta en la sierra, pero bien. Vaya, bien, por Dios, es que nos vamos haciendo mayores. Sí, mayor que no viejo. Veterano. Veterano, eso es un coñac. Oye, ¿cómo has visto el debate de la investidura? ¿Cómo has visto el turismo? ¿Cómo prevés que vaya a suceder los acontecimientos en este ámbito de la economía? La duda de siempre, ¿por qué hay una Secretaría de Estado de Turismo y no hay un ministerio? Que lo llevamos reclamando de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, señor. Y además cuando es tan importante para nosotros, ¿no? Y luego además hay una serie de medidas que podemos ir comentando si quieres, que hay una que a mí me duele mucho profundamente, que es el tema de los AVE y de los aviones. Es decir, la limitación que se quiere hacer de que haya vuelos a diferentes lugares, que es una vieja historia que había de hasta 600 kilómetros de distancia, pero que la verdad es que a mí me parece que si quieres luego lo comentamos, pues yo creo que hay una persona aquí mucho más experta que yo para comentar estos temas. Bueno, te me has adelantado, porque precisamente en estos minutitos que le queremos dedicar a las noticias del sector turístico, abro con una, y es esa que habrás escuchado probablemente en alguna ocasión, en algún telediario, una nueva ocurrencia del gobierno socialista, en este caso de Sumar y de la vicepresidenta del gobierno, en el que se planteaba todos los vuelos menores de 2 horas, suprimirlos en favor del tren. Luego rectificó, pero ahí está el mensaje. Sí, yo creo que fue un comentario precipitado, poco estudiado y poco elaborado, ¿no? Nosotros tenemos en la mesa de turismo a las compañías aéreas o los representantes de las compañías que forman parte de la mesa. Lo hemos hablado con gente de alto nivel, ingenieros, etcétera. Y os voy a poner un ejemplo, ¿no? Si un pasajero de Valencia quiere volar a Nueva York, bueno, pues ahora tenía la posibilidad de poder facturar su equipaje en Valencia, llegar a Barajas, no preocuparse del equipaje, conectar con el vuelo a Nueva York, llegar a Nueva York, recoger su equipaje e ir a su hotel o a donde fuera. Si eliminan vuelos de 2 horas, se elimina el Valencia-Madrid. Lo que no va a hacer el pasajero valenciano es coger el AVE en Valencia para ir hasta Atocha, tener que coger un autobús o un taxi, ir hasta Barajas, volver a facturar para llegar a Nueva York. ¿Qué hará? Cogerá un vuelo Valencia-Frankfurt, Valencia-Londres, Valencia-París y París o Londres o Frankfurt, Nueva York, con el mismo sistema que hubiera tenido desde Barajas. Con lo cual no se soluciona nada. Yo creo que el tema de la... Bueno, no yo, sino lo que nos dicen los que saben, ¿no? Volar sin duda
a partir de la descarbonizar los aviones, sin duda será más caro. O sea, la sostenibilidad tiene un precio. Seguro. Tiene un precio. Seguro. El problema es poner en la balanza, pues hasta qué punto la sostenibilidad es importante, que lo es mucho, y el coste económico que este puede suponer. Pero hay que trasladarle a los ciudadanos que la aviación se va a encarecer sí o sí. Ese es uno de los primeros titulares que nos deja hoy Juan Molar. La sostenibilidad tiene un precio. Y es verdad que todo se nos llena la boca hablando precisamente de sostenibilidad. Ojo, que sigo defendiendo que la sostenibilidad son mucho más que esa defensa de la naturaleza, como muchas veces te dicen en la calle. La sostenibilidad también es económica, la sostenibilidad también es social y la sostenibilidad también es natural, evidentemente. Pero de eso ya sabes que te hemos hablado en algunas ocasiones y seguiremos explicándolo y defendiéndolo. Felipe, ¿querías comentar al respecto de este tema? Sí, no, al respecto de lo de los aviones y demás, el tema está en que Juan dice que va a subir más y han subido bastante los aviones. Porque ahora mismo es un 32%. Claro, es algo de lujo ya el poder volar. Es decir, yo quería hacer un vuelo a un lugar africano, y resulta que ha subido de 600 euros que costaba la ida y la vuelta, ahora vale casi 2.000 euros ya, y de vuelta. O sea, que quiere decirte que la subida ya, si encima va a subir más, ¿hacia dónde vamos? Bueno, al final eso también es la ley de la oferta y la demanda, también es un poco... Sí, bueno, pero si yo te cuento el caso de una oferta de demanda, parece que no quiero nombrar compañías, porque no quiero hacer publicidad de nadie, pero resulta que hay una... La realidad está en que los vuelos han subido, yo decía antes un 32%, no, un 27% respecto al año pasado y al anterior, y los hoteles un 36%. Claro, aquí nos hemos planteado siempre si esa subida de precios viene a intentar mitigar los efectos de la pandemia en las empresas turísticas y si estamos intentando recuperar las pérdidas en base al bolsillo del consumidor, Juan. No, yo creo que aquí falta una derivada, ¿no? Han subido los aviones, bueno, ha subido petróleo, y mucho. Han subido los hoteles, pero es que ha subido mucho los costes de la alimentación, del transporte, de la energía. Yo lo que sí os puedo decir que en cuanto a la facturación, por ejemplo, de la hotelería española, va a ser un año 23 con una recuperación importante de la facturación en relación al 2022 y muy parecida al 2019, último año de referencia, pero las cuentas de explotación no serán como el 19, porque los costes de la alimentación, aceite, mantequilla, etcétera, para no entrar en detalles de los alimentos, la media está entre un 27 y un 30%. De lo que es alimentación, con lo cual... Absolutamente de acuerdo en la subida de los costes. El ciudadano lo sabe porque la gente va a comprar el día a día, ¿no? Con lo cual no ha habido este año ningún rechazo manifiesto del incremento de costes que la gente comprende perfectamente. Hombre, lo que pasa es que al final ese incremento de costes también está repercutiendo en el servicio y evidentemente en la calidad del servicio. Lo que no puedes hacer es en hoteles de 4 y de 5 estrellas que el recepcionista sea al mismo tiempo el botones, que solamente haya un recepcionista y que no se haya recuperado en el puesto de trabajo a la mayoría de la plantilla de los establecimientos. Eso, iba a decir, niego la mayor, Fernando, eso no es cierto, perdona que te lo diga rotundamente, no es cierto. O sea, no es cierto, me refiero, si algo hemos mejorado en estos últimos años deberíamos especificar sector por sector, pero en la hotelería el servicio estamos a unos niveles comparativamente a otros países mucho más que aceptables. O sea, esto no... Pero por ahí no va la derivada. La derivada no es compararnos con otros países, que España va a seguir siendo referencia en servicio, en calidad y en infraestructuras. El problema está en cómo damos el servicio al cliente. Perfecto. Yo insisto, el servicio en los últimos años ha mejorado muchísimo. Ha habido una gran apuesta por parte de las empresas españolas y un gran esfuerzo en formación interna, un gran esfuerzo liderado por cadenas hoteleras de gran prestigio y también por hoteles individuales, familiares, etcétera. Lo que pasa es que el tema formación es un tema, y el tema empleo es otro tema. Claro, lo que no puede ser es que tengamos un paro del 30% en la provincia de Cádiz y haya problemas de encontrar personal este último verano, pues en la Costa del Sol, que está a 100 kilómetros, o en la misma Huelva, en la costa de Huelva, que está a 25. Totalmente. Eso es lo que no puede ser. Totalmente. Con lo cual, aquí hay una incongruencia y hay un problema de una aplicación de inteligencia y búsqueda de soluciones en cuanto a lo que es las oficinas de empleo, que más que de empleo son oficinas de desempleo. Oye, dejadme que ponga encima de la mesa otro tema importante. Sale una noticia en la que se habla de que en 2024 los destinos van a tener que ganarse la confianza del viajero
por dos cuestiones fundamentales. Primero, seguridad y segunda, la situación geopolítica que estamos viviendo en el mundo. Bueno, esto es un tema de difícil predicción, ¿no? Desde luego la guerra de Rusia o la invasión de Rusia en Ucrania afectó ya directamente, por ejemplo, en cuanto al coste del petróleo. Estamos viendo la gasolina al precio que está, pero la derivada luego de la situación de Israel y Palestina, este es muy preocupante. Igual de preocupante cuando hay una guerra de un sitio que en otro, pero en el caso puntual de Israel con Palestina es muy preocupante por la, digamos, afección que tienen los países árabes en su conjunto. Yo creo que ahí hay una incertidumbre importante, muy importante, y lo vemos en los mercados, lo vemos en el coste del dinero, lo vemos también en los temas que pueden afectar a la propia relación, a la propia incidencia del conjunto del Mediterráneo, que no deja de ser el motor turístico más importante en concentración, más importante de Europa sin duda y gran parte del mundo, con lo cual ahí hay que ser cautos y sobre todo esperar que se solucione lo antes posible. Y en ese sentido, Felipe, y muy rápido, dicen todas las previsiones que precisamente por estos dos conflictos que nos decía Juan, se va a ver repercutido positivamente, sobre todo Canarias. Claro, Canarias está en una zona totalmente libre de afecciones bélicas, como vamos a decir, de lo que están mucho más alejadas. Y yo creo que no solo Canarias, sino también Baleares y gran parte y España en general. Ten en cuenta que el arco mediterráneo, la zona más afectada, pues va a ser la zona de Egipto, por ejemplo. El conflicto que hay en la toma de Gaza por parte de fuerzas israelíes ha creado un conflicto muy gordo porque ya Estados Unidos incluso ha entrado a bombardear zonas en Siria referentes. Israel puede continuar, el Líbano está afectado lógicamente por la zona, Egipto no quiere pero puede estar afectado, Jordania puede estar afectado por lo mismo, por toda esa zona geopolítica, con lo cual yo creo que se va a favorecer bastante más toda la zona del arco mediterráneo de nuestra parte. Bueno, dejadme que luego ya hablemos de estos temas, porque ahora tengo que irme tan solo a darte unos consejos y regresamos de inmediato. Volvemos aquí a Movistar Plus, a Negocios Televisión, para hablar de turismo, para hablar con el presidente de la Mesa del Turismo y para ahondar en algunos asuntos que nos parecen muy interesantes después de la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno de España y con unos años por delante en los que el turismo evidentemente tiene que afrontar un montón de retos, pero también tiene que poner encima de la mesa algunos temas que son importantes debatir, que son importantes tratar para seguir liderando a nivel mundial este gran sector. En tan solo unos minutos regreso contigo, que eres el alma de este programa. Miradas Viajeras, Movistar Plus, Negocios Televisión. Ya sabes que en este punto me encanta que podamos hablar del sector del turismo. Ya sabes que aquí vamos desgranando cada uno de los subsectores del sector, vamos ahondando en la problemática, en los retos de futuro, pero también en la situación actual de cada uno de los componentes y agentes que forman el sector turístico. Y hoy lo que hemos querido para comenzar temporada también era traer a uno de los grandes líderes, voz autorizada y fundamentalmente referencia en el sector turístico, con el que me encanta hablar siempre y que tiene una visión general precisamente de nuestro sector. Es Juan Molas, es el presidente de la Mesa del Turismo y con él abro sección. Con él hoy hablamos de turismo. Los que sois fieles seguidores de este programa ya le conocéis. De hecho, esta semana, cuando hemos anunciado su presencia en este programa, habéis sido muchos los que nos habéis mandado preguntas y los que nos habéis pedido que ahondemos en algunos temas importantes dentro del sector. En los próximos 20 minutos vamos a tener una charla distendida con él en el que vamos a plantear algunos asuntos muy importantes. Juan, buenas noches. Buenas noches. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. El turismo, desde luego, una cuestión de Estado. Absolutamente. Lo venimos también reclamando, ¿no? Ahí, siempre que digo que hay 5 del ciudadano, las personas en el mundo, desde el mundo es mundo, ¿no? Cubrir primero el tema de la alimentación, es decir, comer, tener techo, vestir, luego viene
todo el tema sanitario, educación, y a partir de estas 5 prioridades, la sexta es viajar, cultura, ocio, experiencia, etcétera. Con lo cual, en un país como el nuestro, donde los datos son 19-20% del PIB directo e indirecto, con cerca de 3 millones de empleos casi este año 2023, es prioritario que el turismo sea determinante y, sobre todo, sea considerado política de Estado. ¿Qué significa? Transversalidad entre ministerios, significa una política a medio y largo plazo, significa evitar ya de una vez por todas quitar las luces cortas y ponerlas largas y hacer una planificación de competitividad de España como líder turístico que ha demostrado en los últimos 25, 30 o 40 años. Sí, que además en estos momentos está reconocido como tal. Y es una lástima, yo decía antes en el editorial, es una lástima que tengas que salir fuera para darte cuenta de lo que opinan de nosotros, para darte cuenta que somos ese gran líder en el que además siempre exportamos conocimiento y se nos tiene muy en cuenta fuera. Y que aquí no seamos capaces de haber tenido la fuerza para crear un Ministerio de Turismo ya. Sí, también es cierto que deberíamos hacer también alguna reflexión a nivel del sector privado, ¿no? En términos generales. Sí, sí. Las cosas han ido bien en términos generales, siempre hablo de los últimos 40 años, hemos ido sumando, exceptuando crisis puntuales, no internas del turismo, sino externas, y quizá no hemos tenido la necesidad de exigir en los momentos clave esta, digamos, determinante influencia. De ahí que desde la Mesa de Turismo nuestro principal, digamos, eslogan o nuestra principal misión, ¿no? Más que eslogan, definición, es generar influencia en favor del turismo. Ahora que ya hemos alcanzado más de 100 miembros dentro de la mesa con ilustres representantes profesionales y empresarios, quizá tengamos mayor capacidad para no solo influir al gobierno central, sino también a los gobiernos autonómicos y algunos gobiernos municipales que son tan importantes en el concierto general del turismo español. Bueno, entre todos tenemos que apretar. Vosotros desde los medios de comunicación y un programa como este, Fernando, desde luego que es un ejemplo, os necesitamos más que nunca para transmitir precisamente estas necesidades y estos objetivos. Así lo haremos, así ha sido mi compromiso con el sector turístico. Siempre 34 años contando historias y 34 años liderando medios de comunicación y defendiendo el sector del turismo, y lo vamos a seguir haciendo. Y evidentemente, Juan, y ya te lo digo como te lo dije en su primer momento, aquí siempre que necesitéis vais a tener voz y siempre vais a poder contar y demandar y desde luego hablar de lo que sea menester. El secretario general de la OMT siempre ha dicho que es muy importante y que deberíamos todos tener y aplicar políticas comunes entre los diferentes países para tener una estrategia común. Claro, él habla a nivel europeo, a nivel mundial. Vamos a hablar primero de eso, pero luego lo vamos a aplicar también a España, porque evidentemente sigue habiendo ese déficit todavía de política común que pueda establecer un objetivo que sea similar para todos a nivel europeo, que yo creo que nos ayudaría mucho. Bueno, en primer lugar deberíamos quizá hablarlo a nivel España, ¿no? Se traspasaron las competencias a las comunidades autónomas hace años, pero sí que debería haber una conjunción, al menos, de homogeneizar determinadas normativas que fueran comunes en las 17 comunidades autónomas. Esto en primer lugar. En segundo lugar, una política europea de turismo clara y evidente que no hemos tenido o hemos tenido escasamente y que ahí España sí debería liderar. Ahora hemos tenido una ocasión o tenemos una ocasión. Yo creo que el señor Sánchez, como ha estado ocupado en sus temas particulares, la presidencia europea pues no lo está utilizando, pero España debería tener una influencia suficiente en Bruselas para que una posible comisaría, dirección general, en fin, el nombre que se quiera, de turismo en la Unión Europea fuera liderado por España, destacando o diferenciando la Europa del Norte a la Europa del Sur. No tiene nada que ver la incidencia que tiene el turismo, digamos, de Aquitania o de medio Francia hacia el norte, a lo que es el sur, que se representa pues España, Italia, Croacia, Grecia, Malta, Chipre, etcétera, ¿no? Y ahí yo creo que es determinante. Con lo cual, el secretario general de la OMT tiene razón, él se ocupa de ámbito naturalmente mundial, claro, pero nosotros deberíamos preocuparnos y el sector privado tiene que intervenir sí o sí, conjuntamente con el público, para tener una presencia en Bruselas determinante en este sentido. Aquí hemos defendido, y sabéis que me gusta contarlo, que deberíamos tener una política común. Efectivamente, las competencias de turismo están
derivadas a las diferentes comunidades autónomas, pero qué fácil sería establecer una estrategia piramidal en el que el vértice siempre fuera España y la marca España, y a partir de ahí ir bajando determinados escalones, determinados estratos en los que están las comunidades autónomas, que son muy diversas, que tienen muchos productos turísticos diferenciados y que es verdad que pueden llegar a muchísimos sectores y a muchísimas tipologías de viajeros diferentes. Pero si tuviéramos un objetivo común como país, evidentemente la marca España estaría siempre por encima de todo, como pasa en otros muchos países, que al final defienden siempre su bandera, su marca, y luego cada uno de los territorios defiende su diversidad turística para llegar a determinados públicos objetivos que, ojo, todavía nos queda por conquistar, que parece que hemos hecho ya todo y hay muchos mercados que podemos todavía trabajar. Desde luego, sin duda, todo lo que es Extremo Oriente, hay todavía muchísimo trabajo por hacer. No, pero es que además hay que no centralizar, sino hacer una política conjunta en temas tan importantes como es, y lo hemos vivido este año, los temas energéticos, claro, ¿no? Los recursos hídricos, que son tan escasos, lamentablemente, y que hemos sufrido en este año, en tanto primavera, verano y bien entrado el otoño, una problemática con el agua importante. Esta es una política de Estado. Esto no puede ser una política autonómica, obviamente, ni tan solo local, ¿no? Con lo cual, al ser una política de Estado, hay que ser determinante en este sentido. Pero quien dice esto dice comunicaciones, todo lo que es transporte, en fin, tantas y tantas cosas que son conjuntas, y ahí es donde viene la necesidad de tener un Ministerio de Turismo que esté absolutamente conectado o suficientemente, capacitado para tener una influencia decisiva en el Consejo de Ministros y sobre todo una transversalidad en todos aquellos ministerios. Ministerio de Transporte, de Sanidad, de Interior, a nivel de seguridad, de economía, claro, en fin. Asuntos sociales, empleo, todo. Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre, es absolutamente fundamental. Siempre hemos dicho aquí que el turismo es una materia transversal que además engloba el resto de materias, porque efectivamente el turismo es fiesta, el turismo es juventud, el turismo es empleo, el turismo es sanidad, el turismo es economía, el turismo es transporte, es infraestructuras. El turismo al final lo engloba todo, y si hubiera una unión entre los diferentes ministros, y sé muy bien lo que digo, ministros y ministerios, evidentemente a todos nos iría mejor. Además, liderando un Ministerio de Turismo que fuera el que coordinara y pudiera implementar todas esas políticas de las que está hablando Juan Molas, el presidente de la Mesa del Turismo, que tengo hoy el placer y el honor de tener en este programa, en esta noche de viernes, en Miradas Viajeras, para esos 2.100.000 telespectadores que todos los fines de semana nos seguís y con el que estamos hablando cosas muy interesantes del sector turístico. Por ejemplo, antes has hecho una referencia a los medios de comunicación. Déjame que yo sea un poco más duro que tú y voy a hablar con todos mis compañeros. Aquí también hemos pedido, exigido que el turismo tiene que estar en los medios de comunicación. No vale que se le dedique simplemente una pequeña columna en Expansión o en cualquier medio económico cuando hay un récord de cifras, cuando hay unas valoraciones, cuando llega Fitur. El turismo es el principal motor de la economía en España. El turismo genera el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto. El turismo genera casi 3 millones de empleo y los profesionales de la información deberíamos ser conscientes de que hablar de turismo es una responsabilidad, pero también es una necesidad, es una forma de apoyar la economía en España, es una forma de crear marca, es una forma de sentirnos orgullosos de lo que tenemos y de lo que somos, y es una forma de generar ese sentimiento de orgullo de pertenencia a un sector que debería tener una presencia en todos los medios de comunicación generalistas habitualmente y casi, diría yo, diariamente. Aquí en Movistar Plus, en la tele del turismo, en Miradas Viajeras, lo vamos a seguir haciendo. Pero sí que sería importante que todos mis compañeros de profesión fueran conscientes de que es importante hablar de turismo, porque además el turismo tiene, Juan, muchos retos por delante todavía que acometer. Sí, y hemos mejorado, en cuanto a comunicación me refiero, hemos mejorado muchísimo. O sea, hace 10 años, por poner una fecha, no se hablaba ni la mitad de lo que se habla actualmente, ¿no? También es verdad que este año hemos sido noticia por malas noticias, ¿no? Temas, digamos, de exceso de visitantes en determinadas zonas turísticas o ciudades españolas que han podido o llegan a molestar al ciudadano o al residente. Este ha sido noticia. O sea, turismofobia en algunos sitios. Sí, yo no quiero nombrar la palabra pues para intentar evitarla. Y también somos noticias por las malas noticias, valga la redundancia. Pero en cualquier caso, yo creo que también estamos obligados a hablar de lo bueno, ¿no? Eso es. De lo positivo, de lo que se ha hecho bien. Ha habido una demostración clara de una resistencia importante
ante una crisis provocada por el COVID y la pandemia y una recuperación lenta, pero ha habido un aguante importante de todos los sectores o los subsectores turísticos. Ha sido, yo creo, ejemplo, y así lo han visto muchísimos países competidores que no han tenido la misma suerte en este sentido. En fin, yo creo que a nivel positivo, a nivel de competitividad, por ejemplo, seguimos siendo líderes mundiales en competitividad turística. Hemos incrementado el nivel de ingresos, es decir, el nivel de gasto de los visitantes. No hay que olvidar que la última cifra que disponemos del año 2019, el turismo aportó 46.600 millones de saldo positivo a la balanza de pagos. O sea que a la caja general de todos. Con lo cual, una importancia absolutamente demostrada y muy interesante. Yo creo que también hemos de valorar que nos ven mejor fuera que a veces nos vemos nosotros mismos dentro. Yo creo que esto, cuando digo fuera me refiero a los mercados, los mercados emisores y sobre todo los mercados competidores, ¿no? Nosotros tenemos relación con muchísimas asociaciones profesionales y con sectores turísticos de otros países competidores y nos siguen solicitando opinión, información, en fin, para ayudarles, ¿no? en cuanto a cuál es la experiencia que el turismo en España ha desarrollado durante los últimos años. Así ha sido precisamente, te lo contaba al principio, estos días en Estados Unidos en los que hemos tenido la oportunidad de poder establecer, hablar y sobre todo debatir sobre el sector del turismo a nivel mundial, en el que he tenido la oportunidad de hablar de comunicación, de estrategia, de creación de marca, de sobre todo también promoción y de comunicación. Y es verdad, Juan, que hemos evolucionado mucho en este tema, pero lo que te rondaré, Morena, porque habría que ver muchas de las estrategias de comunicación y de promoción de los destinos también, de las comunidades autónomas y de las gentes que están al frente. Como siempre, es muy importante tener profesionales cualificados, ya no hablo solamente en materia de comunicación, sino en el sector turístico, que es uno de los grandes retos que tenemos que afrontar a partir de ahora, ¿no? Sí. Sí, sobre todo porque la promoción, yo creo que llevamos muchos años de promoción, ¿no? Yo creo que es más un tema de comunicación que de promoción. Totalmente. Y luego hay un tema que no tenemos controlado. Obviamente estamos cerrando un año 2023 que probablemente sea un año récord en muchos aspectos, igual o parecido al 2019. Yo no creo que tengamos que hablar más de número de visitantes y 80 millones, 83 o 92, o sea, cuantos más mejor, pero sobre todo repartidos a lo largo de todo el año, no concentrados en 90 días. Claro. Y en segundo lugar también en valorar todos estos diferentes productos que el abanico turístico nos ofrece. Turismo cultural, turismo deportivo, turismo de negocios, turismo de salud, turismo de ocio, turismo de sol y playa, turismo de nieve, tantos turismos, ¿no? Pero aquí hay ahora unos retos importantes. Hay una inflación en determinados países europeos, particularmente en Alemania, que nos pueden afectar en mayor medida cara a, no al inmediato invierno, que parece ser que los datos que disponemos, Canarias va a disfrutar de un invierno muy positivo, sino de cara también a lo que es el año 2024. Siguiente, sí, señor. El efecto pospandemia a nivel del turismo nacional, que tan importante ha sido también en el año 22, en el verano, yo diría que los últimos, desde abril, mayo del 20 hasta diciembre del 22, y ha sido absolutamente importantísimo y absolutamente, determinante para salvar el sector. En el 2023. Bueno, el efecto pospandemia yo creo que ha llegado a su fin, ¿no? El ahorro que tenían la mayoría de ciudadanos lo han aplicado en muchos casos en el tema turístico porque había ansiedad, había necesidad, habían ganas, ¿no? Luego hay una situación económica en general que empieza a preocupar en cuanto al coste del dinero. El Euribor ha pegado un salto, preocupante. Y luego veremos cómo influye, y esto es muy pronto para de momento no solo comentarlo, sino preverlo, cómo influye la crisis política que se ha desencadenado en los últimos 2 meses, ¿no? Y que no esperábamos nadie, pero nadie. Yo creo que yo hablo con mucha gente, estoy en contacto con varios sectores y con gente, digamos, de capacidad de análisis suficiente, y hay una profunda preocupación, ¿no?, por la posible rotura o incluso
digamos, posible no, por la rotura que empieza a haber en la convivencia entre españoles, que habíamos abandonado absolutamente, que éramos un ejemplo, ¿no?, de convivencia y de haber aprendido a superar etapas anteriores dramáticas con un siglo XX que hay que recordarlo de vez en cuando, y las consecuencias que ello puede suponer, sobre todo para la propia estabilidad social y la estabilidad económica que ello significa. Ha habido estos días, está habiendo estos días algunas manifestaciones de empresarios importantes, muy importantes. Ayer tuvimos el ejemplo con Juan Roig de Mercadona, pero bueno, y de otros. Y veremos, supongo, otras llamadas de atención, porque realmente esto sí nos preocupa. Bueno, las imágenes que estamos viendo por televisión estos días de las lamentables actuaciones por parte de determinada gente en las manifestaciones nocturnas en Madrid, esto está dando la vuelta al mundo, ¿no? Y también le dieron la vuelta al mundo cuando las de Barcelona, también lamentables, del 2017, que afectaron muy directamente a la competitividad, ¿no?, de Barcelona, siendo un referente como era de turismo, y ahora le está tocando a Madrid, ¿no? Yo creo que hay que atajar esto de una vez por todas y ser muy contundentes y hacer una llamada de que derecho de manifestación, obviamente para todo el mundo, pero manifestaciones ejemplares, educadas, sin violencia y con toda la capacidad de protesta que haga falta, pero cuidando mucho la imagen que ello supone, porque el turismo quiere tranquilidad siempre. O sea, la gente huye de situaciones tensas. Y esto es, en fin, esto es algo que deberíamos ser suficientemente cautelosos y hacer una llamada de atención en este sentido. De hecho, el principal valor que tiene incidencia en la elección de un destino por parte del viajero, y así se manifiesta en todos los rankings, es el de la seguridad. Ese es el primer valor que un viajero busca a la hora de decidir destino. Y si nosotros trasladamos al mundo imágenes como las de estos últimos días, evidentemente van a incidir de forma muy negativa, no solamente en nuestra imagen como país, sino también en el sector turístico. Juan, tengo que ir terminando. Te cedo aquella cámara, la 4, para que lances un mensaje a todos los telespectadores. Bueno, pues una vez más manifestarle a todos los ciudadanos españoles que somos el principal motor de la economía. Ello no significa que hay otros sectores económicos muy importantes. Podemos compaginar perfectamente turismo con industria, con agricultura, con ganadería, en fin, con otros sectores económicos. Pero hemos de ser conscientes de que España ha dado un salto importantísimo en el concierto internacional gracias al turismo y a la estabilidad, como antes me refería, económica y social que ello representa. Yo de aquí pues lanzo un mensaje de optimismo de que España seguirá siendo uno de los mejores destinos turísticos, porque lo tenemos casi todo. Tenemos un clima excepcional, una situación geográfica magnífica, una cultura, una gastronomía, en fin, unas infraestructuras de primer orden, y solo lo que tenemos que seguir aplicando es cordialidad, educación y recibir a nuestros visitantes con los brazos abiertos que tanto significan para el progreso de España. Muchas gracias. Y tenemos también a grandes líderes, como Juan Bolas, el presidente de la Mesa del Turismo, que ha querido estar esta noche con nosotros. Juan, un placer como siempre tenerte con nosotros. Gracias. Gracias, ya te digo, como siempre, esta es tu casa. Siempre que quieras, siempre que lo necesites, siempre que haya que trasladar cualquier mensaje, evidentemente aquí tienes tu tiempo y se lo contaremos a esos más de 2 millones de personas que nos siguen. Gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Nosotros tenemos que continuar. Dejadme tan solo unos segundos para irnos a daros unos consejitos, esos que me gustan tanto, compartir contigo. Y regresamos de inmediato. Tenemos que contarte todavía muchísimas cosas. Nos vamos a ir de viaje, vamos a abrir puerta al mundo. También vamos a abrir ventana a un nuevo destino nacional. Hablaremos de planes y te daremos muchas pistas para que disfrutes de tu tiempo de ocio. Aquí, en Movistar Plus, Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine. Vamos a continuar camino. Te decía que tenemos por delante todavía muchas cosas que contarte. Nos vamos a ir a un lugar fascinante, a un lugar mágico, a un lugar que tiene alma. Nos vamos a ir a un país de esos de ensueños. Fíjate, cuando venía hacia los estudios, hoy pensaba en un viaje que hice precisamente
a este rincón maravilloso del mundo y me venían 1001 imágenes a la cabeza, sobre todo sentimientos y algo muy importante, la relación con el pueblo de Paraguay. Son gente maravillosa que te abraza, que te cuida, que te mima, pero sobre todo que siente muy internamente lo que son y lo que tienen y te lo transmiten. Te lo transmiten con una sonrisa, pero sobre todo con una hospitalidad única, que cuando vas visitando cada uno de sus parques naturales, que cada vez que te adentras en su selva o que visualizas su agua, que está muy, muy presente en la vida de Paraguay, hace que te sientas muy pequeño ante tanta belleza. En este instante abrimos Ventana al Mundo. Y lo vamos a hacer yéndonos, como te decía, a Paraguay. Vamos a conocer un poquito más de cerca este país y lo voy a hacer con Liz Coronel. Es la encargada de negocios de la Embajada del Paraguay. Liz, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gusto de estar aquí en tu programa. ¿Cómo me gusta esa sonrisa? Muchas gracias. Oye, vamos a hablar de un país que digo yo que es fascinante, que tiene alma, que es un país, sobre todo, yo creo que sorprendente, que no está en el radar de muchos de los viajeros, pero que hoy vamos a intentar cambiarlo, que hoy vamos a intentar demostrarles que es un lugar fascinante en el que van a encontrar de todo para todos. Así es. Nosotros nos gusta decir que Paraguay es el escondido corazón de América. Qué bonito. Porque estamos ahí en el medio de Sudamérica, nos llamamos a nosotros mismos el corazón de América y como muy poca gente a lo mejor conoce, como tú conoces nuestro país, por eso estamos ahí guardaditos para quien quiera visitarnos. Pero tenemos que abrir un poquito al Por mundo, ¿no? supuesto. Tenemos que abrir un poquito todas las excelencias de este país. Así que en los próximos minutos, si te parece, vamos a ir desvelando algunos secretos. Evidentemente, Paraguay es naturaleza. Así es. Nosotros somos un territorio casi igual en superficie que España. Tenemos 406.752 kilómetros cuadrados, pero solo 6 millones de habitantes. Entonces, te imaginarás, como estamos viendo en las imágenes, cuánta naturaleza tenemos a nuestra disposición y para los visitantes que vengan a vernos. Que además yo creo que habéis hecho un esfuerzo muy importante por preservar el ecosistema y eso hace que creo que este país tenga un adjetivo que para mí es maravilloso, que es auténtico. Así es, auténtico y también sostenible, porque también hemos hecho grandes esfuerzos por detener la deforestación, Claro. por mantener nuestros parques naturales, por cultivar el amor hacia la sostenibilidad ambiental, hacia los ríos que tenemos, hacia no contaminarlos. Entonces, ese esfuerzo que hemos hecho en estos últimos 20, 30 años es lo que hace que ahora podamos tener a un país para mostrar cómo la naturaleza puede convivir perfectamente con el desarrollo. Como nos estaba contando la encargada de negocios de la Embajada del Paraguay en España, Liz Coronel, que está esta noche con nosotros aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, la superficie de Paraguay es más o menos similar a la de España, pero claro, tiene solo 6 millones de habitantes. ¿Esto qué significa? Que te vas a encontrar grandes planicies, bosques, que te vas a encontrar grandes parques naturales, que te vas a encontrar sorpresa tras sorpresa. Te lo estamos mostrando en las imágenes, en un país donde además hay ciudades donde la cultura está muy presente. Hay lugares donde tienes que mirar a derecha, izquierda, arriba y abajo porque vas a encontrar diferentes especies naturales y animales que te van a sorprender. Pero sobre todo, también es un país de agua, con un montón de saltos, de cataratas, de lagos y sobre todo de lugares en los que sentarse, mirar, respirar profundamente y decir, qué bonita eres, Paraguay. Sí, efectivamente nosotros, si bien no tenemos mar, somos uno de los 2 países mediterráneos o sin litoral marítimo en América del Sur, tenemos innumerables ríos, cascadas, arroyos, como estamos viendo, ¿verdad? Tenemos nuestros 2 ríos principales que hacen frontera, son el río Paraná, que nos divide de Brasil y de Argentina, y el río Paraguay, que es nuestro río epónimo, el río que nos da el nombre, ¿verdad? Ancestral, es un nombre guaraní.
Y ese río nos cruza de norte a sur, divide el país en dos regiones y al sur nos divide con Argentina. Pero esos son los ríos principales. Además de esos, otra vez ellos dan otros ríos que entran en el territorio, que bañan toda la geografía nacional, principalmente en la región oriental, que es muy diversa ecológicamente, y también en la región occidental o Chaco, donde, como vemos en las imágenes, hay una zona de bosque más húmedo y otra más seco. Pero además, Fernando, Paraguay está flotando sobre el acuífero guaraní, que es una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta. Por lo tanto, nosotros somos riquísimos y realmente tenemos una riqueza insuperable, que es el agua, agua dulce, agua que se puede beber con tratamiento, por supuesto, pero además por eso es tan rica nuestra naturaleza, porque está llena de agua y de componentes naturales. El agua, por eso decía yo que es tan importante en este país. El agua es vida, el agua es oxígeno, pero el agua además permite que muchas de las especies naturales que vas a poder observar, o que mucha parte de su naturaleza, coja esa fuerza y ese color tan diverso que tienen las diferentes partes del país, que también es sorprendente, un país diverso donde la cultura y el patrimonio también está muy presente, donde la gastronomía también juega un papel importante y cada vez más, porque ha cogido cada vez más fuerza, se ha convertido en un elemento de promoción importante. Liz, si tuviéramos que dar una pincelada de aquellos imprescindibles, para aquel que no conozca nada de Paraguay, los imprescindibles que tú dirías, hay que visitar sí o sí, porque con eso vas a tener una dimensión de lo que es el país, ¿cuáles serían? Tienes que llegar a Asunción. ¿La capital? La capital, porque Asunción es una capital y es sudamericana. una ciudad maravillosa. Muchas gracias. Es una capital sudamericana diferente de las imágenes que tenemos a lo mejor de ciudades mucho más grandes, mucho más metrópolis, gentrificadas. Asunción tiene tamaño humano. Alrededor de Asunción puedes visitar las ciudades que están en el circuito de oro, en el circuito central, donde conocerás las artesanías que se hacen, artesanía en barro, en filigrana, plata, oro, cuero, bueno, todo tipo de artesanía que está en pueblos alrededor. Pero luego es imprescindible que hagas el triángulo. Y el triángulo en la región oriental que tenemos, el triángulo de oro, es el que va a Ciudad del Este, donde están la represa de Itaipú, que compartimos con Brasil, la más grande del mundo, los saltos del Mondaú, que son saltos también impresionantes, increíbles, saltos de agua increíbles. Ahí estamos viendo ahora en imágenes justamente el salto de Mondaú, y luego un montón de otras atracciones turísticas en el departamento de Alto Paraná. Y de ahí irte por la Ruta 6 a las ruinas jesuíticas que están en el camino, que son patrimonio de la humanidad, que también estamos viendo, y llegar a Encarnación, que es la otra ciudad que está en la frontera con Argentina, que tiene un puente que cruza la Argentina, como Ciudad del Este que cruza el Brasil, y es, digamos, una ciudad muy amable, muy cercana, donde los encarnaciones son gente sumamente cálida. Y de ahí, ya habiendo conocido las ruinas, y podés pasar a las posadas turísticas, que son casas que se abren al turista, donde ahí podrás ver la gastronomía, degustar nuestras comidas típicas, que también son diferentes porque vienen del mestizaje hispano-guaraní, y luego volver a Asunción. En el camino de Encarnación a Asunción, en la Ruta 1, verás otros pueblos, más artesanías, textiles. Bueno, ese circuito no te lo puedes perder, el circuito de oro. En el siguiente viaje o en la siguiente semana al Chaco paraguayo, que es otro mundo. Qué bonito, la verdad es que, mirar, en tan solo un minutito, 2 minutos, Liz nos ha hecho ya un circuito para descubrir lo esencial de Paraguay. Para una primera visita, que ya te digo yo,
que te va a reclamar más, porque es un país que te va enganchando de tal forma, que te va abrazando de tal forma, que te pide más y más y que quiere que vuelvas y regreses, por ejemplo, para disfrutar de ese segundo circuito que nos estaba contando ahora Liz. Nos has dado los imprescindibles. Ahora yo te voy a preguntar de otra forma. Ahora yo te voy a preguntar por tu alma. Como mujer, como habitante de allá, como persona que cierra los ojos viviendo aquí en España y piensa en su país, cuéntame tus secretos, los secretos de Paraguay, esos lugares donde llevarías a alguien muy especial para demostrarle la belleza de tu país y de lo que recuerdas. Eso que te viene a la cabeza cada vez que cierras los ojos cada noche y piensas en tu lugar de procedencia. Mira, me tocas el alma realmente. Yo soy de Asunción, mi familia es del sur del país, entonces hay lugares tan mágicos como las dunas de San Cosme y Damián, por ejemplo, el pueblo de Santiago Misiones, donde la gente es tan amable que te abre su casa como si fueras su primo, su vecino, y te ofrece todo lo que tiene. Y en mi ciudad, mi lugar favorito en Asunción es el Cerro Lambaré, que es un pequeño cerro que está en un rincón de Asunción, de donde se ve toda la capital. Toda la ciudad. Y que ha sido declarada la capital más verde de Sudamérica. ¿Ese sería tu lugar más especial? En mi ciudad, sí. Vale. Un lugar para enamorarte en Paraguay. El lago Pacaraí. Un lugar para ir con nuestros mayores. Un lugar para ir con nuestros mayores podría ser un paseo por la Casa de la Independencia, por la ribera, por la costanera de Asunción, para ver el río, por ejemplo. Un lugar para disfrutar de Paraguay, pero con jóvenes. La noche asuncena. Sabía que me lo ibas, Totalmente, sabía que me lo ibas a la decir. noche asuncena, así es. Oye, o en Carnacena. Bueno, también. O de ciudad, bueno, hay muchas ciudades y en verano, San Bernardino, que es una de las ciudades que tiene ribera sobre el lago Pacaraí, San Bernardino, hay que ir, en verano hay que ir. Oye, y para disfrutar de Paraguay, si queremos ir en familia. Mira, hay parques, bioparques muy interesantes, hay posadas turísticas, como te digo, y también hay casas rurales, hay lugares de camping. Yo en familia les recomendaría ir justamente a la Reserva Moisés Bertoni, por ejemplo, al departamento de Guairá, donde está la Reserva de Buturuzú, el Salto Suizo. Naturaleza, mucha naturaleza. Oye, te voy a proponer un juego. Sé que no tenemos imágenes de la gastronomía porque las hemos querido reservar en un contexto natural, en un contexto como el que te estamos enseñando. Tienes que ir, conocer la gastronomía y disfrutarla ahí, en esos lugares que te estamos enseñando. Pero a mí me gustaría que diseñaras un menú que englobe toda la gastronomía de Paraguay, que te diga, wow, con esto ya tengo los sabores, olores y esas recetas ancestrales que me llevan a conocer la gastronomía más íntima del Paraguay. Venga, ¿con qué empezaríamos? Bueno, primero vamos a desayunar con cocido quemado con chipa. Venga. El cocido quemado es como una infusión de yerba mate, pero nosotros lo hacemos especial, con un carbón, una brasa que se quema el azúcar y eso se pone en el agua. Eso es espectacular. Y la chipa, que es un pan, pan entre comillas, porque no es de trigo, sino que es de maíz o de almidón, queso y leche, ¿verdad? Ajá. Y con eso desayunamos. Luego, a media mañana, cuando ya tenemos un poco de hambrecita, comemos algo que va a ser nuestro terererupá. Terererupá significa en guaraní la cama del tereré, que puede ser a lo mejor una empanada de carne o otra vez a lo mejor un poco de vellú. Y después tomamos el tereré. El tereré es nuestra bebida típica paraguaya que ha sido declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, que es también con yerba mate, porque la yerba mate está presente en toda nuestra gastronomía. Entonces, esta es una infusión, es parecido al mate, pero es frío, porque en Paraguay hace calor casi todo el año. Luego, entonces, tomamos nuestro tereré, tomamos, porque eso se toma en rondas y se toma por un buen tiempo. No es una bebida en un vaso, es... Y después un rato, así. Y pensamos en comer, venga. Y luego vamos a comer. Cuando llegamos a comer, la entrada puede ser unas picadas
de sopa paraguaya. La sopa paraguaya es sólida, es una sopa sólida, creo que es la única sopa sólida del mundo. Entonces, vos picás para abrir boca, está hecha con harina de maíz, queso, huevo, leche, cebolla, algunos le ponen, anís, algunos le ponen. Entonces comenzamos con eso. Y luego podemos comer un asado, por ejemplo, que es la carne paraguaya, es también de las mejores del mundo. Y terminamos con algo dulcecito. Pero espera, con el asado tenemos que comer la mandioca. Ah, bueno, claro, evidentemente. Asado con mandioca. Evidentemente. Si no hay mandioca, no está completo. Y con unos choricitos, por supuesto, asado con mandioca, con una ensalada verde. Luego el postre. La bebida, podemos tomar una caña paraguaya, que es hecho de caña dulce. O también podemos tomar algún zumo de fruta, jugo de fruta, que sé que tenemos una cantidad de frutas inmensa. Y de postre podemos comer un cahiladrillo que es de cacahuete, de maní. O podemos comer miel de caña con queso, el queso fresco, queso Paraguay. O también podemos comer algún dulce de guayaba con también queso queso Paraguay también. Bueno, así. Qué malito me estoy poniendo. A estas horas de la noche me cojo un vuelo, me voy para allá otra vez y voy a disfrutar del país, que te aseguro que te va a sorprender. Te decía antes que es uno de esos rincones del mundo para disfrutar despacio, poco a poco y paso a paso. Es uno de esos lugares en los que se detiene el tiempo y te apetece respirar profundamente. Es uno de esos lugares en los que te rodea la naturaleza, una naturaleza íntima, una naturaleza auténtica, una naturaleza que de pronto te va generando imágenes espontáneas que quieres fotografiar para que no se te olviden jamás. Es un país que te llega al alma y que te va conquistando poco a poco y te va pidiendo más, como te decía antes. Es un país que te sorprende por su amabilidad, por sus gentes, por sus tradiciones, por su música, por su folclore, por sus fiestas. Es un país que poquito a poco te va abrazando, porque es un país hospitalario que te da lo mejor que tiene, y sus gentes lo convierten en auténtico y en maravilloso. Es un rincón del mundo para visitar y sobre todo para agendar en tu próximo viaje. Y ojo, es uno de esos países a los que puedes ir cada día del año, en cualquier época del año. Te ofrece una luz diferente, la luz que siempre está presente en Paraguay y que te va a conquistar. Liz, a la cámara 4 y mandamos un mensaje a toda nuestra audiencia para que vayan, para que lo conozcan y para que lo vivan. Queridos amigos españoles y todos los que me están viendo, Paraguay les abraza, Paraguay les recibe. Paraguay es un país sumamente hospitalario para todos los que quieran conocerle, porque nosotros sabemos que somos una joya guardada. Entonces estamos guardándonos para los que vayan a visitarnos. Les esperamos. Roja y Jueterei PM van a escuchar nuestro idioma nativo, el guaraní, pero que no divide, sino que une y les recibe con mucho cariño. Vengan a Paraguay, aprendan guaraní y conózcanos un poco más. Y sonrían como lo hace precisamente Liz Coronel, la encargada de negocios de Paraguay, que es una sonrisa auténtica, que no es que está impostada, que es auténtica. Eso lo vais a lograr cuando lleguéis de Paraguay. Creo que es el mejor regalo que os podéis traer, porque luego si además lo contáis y lo compartís, estamos haciendo promoción del destino y estamos contando una autenticidad y un país que merece la pena. Liz, esta es tu casa. Muchas gracias. Siempre que vengas aquí con esa sonrisa. Muchas gracias. Y seguiremos hablando del país siempre que quieras, siempre que se vaya acercando, por ejemplo, Fitur, volvemos Perfecto. en otra ocasión y nos cuentas más cosas. Excelente. ¿Te parece? Perfecto, muchísimas gracias. Un beso fuerte. Igualmente. Nosotros tenemos que continuar. Dejadme tan solo unos segundos para unos consejos y regresamos de inmediato. Abrimos ventana a España. Profe, nos vamos a descubrir un sitio extraordinario. En un segundo, ¿dónde vamos? Jaca. A Jaca. No te lo pierdas. Volvemos inmediatamente. Miradas viajeras. Movistar Plus. Negocios Televisión. Vamos a abrir ventana a España, nos vamos a ir a otro lugar mágico, nos vamos a ir a una población maravillosa, nos vamos a ir a Jaca, descubrimos España.
Felipe, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Qué sitio tan bonito. Tú sabes que mi padre presumía siempre que era de Jaca porque nació allí, lo bautizaron allí y el primer viaje que hice precisamente con él fue a descubrir esa ciudad que me fascinó en aquel momento, de eso ya hace muchos años, y que sigo descubriendo cada vez que voy. Es una ciudad fascinante, porque yo creo que todos tenemos la idea, cuando vamos a Jaca, sobre todo de la fortaleza, ¿no? Que es un poco su emblema, por así decirlo, ¿no? Pero tiene muchas más cosas que podemos ir desgranando paso a paso y lentamente, como nos gusta a nosotros decir. Pues vamos a ir haciéndolo. Esa ciudadela, esa muralla pentagonal. Pentagonal. De 1592. Sí, es obra, sí, final del siglo XVI, obra de Felipe II, y que además es curioso porque es doble, la muralla, o sea, la muralla tiene como dos fosos, por así decirlo. Dentro tiene la plaza de armas, tiene 5 cuarteles. Es increíble. En la zona que tiene la forma de ese pentagonal es porque la barbacana, es decir, la muralla, que es la barbacana, está hecha de esa manera para evitar los golpes de la artillería. Porque entonces, cuando si era la muralla recta, la artillería, al dar, digamos, las balas artilleras o las piedras que lanzaban también, pues entonces hacía boquetes. Entonces, al hacer así, golpeaba y resbalaba un poco. A mí lo que más me gusta, es una manía mía, lo que más me gusta es la colección de miniaturas que tiene Soldaditos de Plomo, que es alucinante. Tiene aproximadamente unas 35.000 o 40.000. ¿Cuántas tienes tú en casa? Un 10% de eso. Unas 3.000 y pico soldaditos. Tiene una colección de soldaditos de plomo, de figuritas. Dios, qué maravilla. Sí, sí, muchos dioramas que he tenido que quitar porque, bueno, a veces no tengo sitio. Aquí sí, aquí puedes apreciar. Sobre todo hay dos, que son, bueno, hay muchos, pero hay dos especiales. Uno es una parada delante del Palacio Real, con toda la, digamos, la parafernalia real ahí colocada, toda la Guardia Real, que es impresionante. Y luego otra que es de un amigo mío ya falleció desgraciadamente hace algunos años, Fernando Cue, que donó e hizo un regimiento entero de infantería española. Entonces puedes verlo todos los soldaditos, los camiones, o sea, todo es hasta allí. Vamos, para mí es increíble. Pero seguimos. Seguimos porque, fijaros, me viene ahora a la mente, el próximo día 1, 2 y 3 de diciembre es el Congreso Internacional de Comunicación que se va a celebrar precisamente en Huesca. Iremos a Jaca, Miradas Viajeras estará presente y yo tengo el honor también de tener un par de ponencias, 2 mesas redondas, bueno, que va a ser importante y será sobre todo también un momento de volver a ese lugar maravilloso, de seguir descubriéndolo, que si te parece vamos a hacer un pequeño recorrido y rápido por Jaca, por Piedrafita, Sallent y Pirineos, que también deberíamos hablar con ellos. Debemos, porque es la entrada. Pero te voy a lanzar un guante, Felipe. En lugar de hablar hoy de Pirineos, lo vamos a hacer en el próximo programa. Vale, con lo cual, hoy vamos a dedicarnos a las poblaciones y dentro de una semana vamos a hablar de Pirineos y así hacemos todo un paquete turístico que tienes que ir anotándote porque puede ser tu próxima escapada, porque realmente merece la pena. Venga, seguimos hablando de Jaca. Bueno, pues vamos a ir, entramos en la población, dejamos la parte moderna, dejamos atrás la ciudadela y la parte más moderna que está justo enfrente de la ciudadela, la parte más moderna nos vamos a meter en el casco viejo, en la zona antigua. Que por cierto fue la primera capital del Reino de Aragón. Eso es lo que iba a comentar. Venga. Primera capital del Reino de Aragón y luego tiene hemos comentado antes que la ciudadela es de San Pedro. Eso es. Y vamos ahora a la iglesia, precisamente a la Catedral de San Pedro. Venga. Que es una carretera maravillosa, es románica. Y a mí no me gusta que digan que es la capilla Sistina del románico, porque el románico es anterior a la capilla Sistina. Entonces yo no sé si es que soy muy español o qué, pero cuando oigo Altamira, la capilla Sistina o esto, no, al revés. La capilla Sistina tenía que ser la San Pedro románica de Jaca. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Así me gusta, sentimiento de orgullo de España. No, es que es verdad. Que sí, que tiene que ser así. Es que tú antes comentabas una cosa muy interesante y es que has estado en Estados Unidos y comentabas la idea de patrimonio americano que tiene. Es que en Estados Unidos tienes en todas las casas tienes una bandera americana. Aquí no puedes poner una bandera española porque encima ya hay un insulto por parte de alguien porque te dicen algo. No, yo he estado viviendo una temporada, tú bien lo sabes, en San Francisco y allí a las 5 de la tarde en todos los colegios se canta el himno nacional. Fíjate, o sea, es alucinante. El sábado pasado coincidió
que era el día del reconocimiento al soldado, el día del recuerdo del soldado americano y de los veteranos de guerra. Fue espectacular, un día, ya te digo, de reconocimiento a la bandera, al país y a lo que es la unidad del país. En fin, ellos tienen sus cosas, nosotros tenemos las nuestras, pero envidié sanamente ese sentimiento de unión y de amor por su bandera y por el país. En fin, bueno, vamos a seguir con Jaca. Venga, Torre del Reloj, por ejemplo. Vamos a ver, Torre del Reloj, vamos, puente de la puerta, entramos por la puerta de San Miguel, estamos viendo ahí la maravillosa que es la fortaleza, y luego vamos al ayuntamiento, que también el ayuntamiento es del final del siglo XV, que además tiene una cosa muy interesante, y es que dentro está guardado un montón de las cartas de los fueros de Jaca y de los fueros de cuando era la capital del Reino de Aragón. El libro de la cadena. Sí, señor, el libro de la cadena. A mí me parece muy, muy interesante. Y por no centrarnos y seguir un poquito más, vamos a hacer un mini recorrido. Nos vamos a ir a un pueblo maravilloso que se llama Piedrafita de Jaca, que está muy cerca, y que es un pueblo pequeñito, al lado de una serie de lagos. Ya estamos hacia la zona pirenaica, porque desde Jaca lo suyo es, una vez que has estado en Jaca, lo puedes tomar como base de viaje a todas partes. Piedrafita es un pueblo de piedra al lado. Maravilloso. Tiene varios lagos, pueblo pequeñito, y tiene una cosa que yo lo siento que es otra de mi debilidad. Tú sabes que mi debilidad también es la brujería. Y entonces hay un museo dedicado a la brujería y un lugar donde puedes degustar, porque hay que degustarlo, pues los filtros que había, cómo funcionaban las brujas. O sea, es maravilloso. Pero es que aquí tuvo una gran influencia la Inquisición. Sí, porque en 1647. Sí, hubo 2 años. 47 y el 52, hubo 2 años que, porque claro, de brujería siempre hablamos de los mismos sitios, ¿no? Hablamos de Zugaramurdi. Hablamos a lo mejor de Soportújar, en las Alpujarras, sí, señor. Pero hay que reconocer que en otras zonas también, y aquí está, en el Valle del Tena, Piedrafita viene a ser prácticamente Jaca la capital, y Piedrafita es uno de los pueblos más importantes del Valle del Tena. Ahí estaba la Inquisición actuando porque hubo varios hechos de brujería. Hay uno, el de Pedro de Arruelo, ¿puede ser? El Pedro de Arruelo, que es el endemoniado. Ahí está. Pero tú fíjate cómo es lo curioso, que es que a la gente de allí, de Piedrafita, el gentilicio, le llaman brujos. ¿Brujos? Brusos le llaman. O sea que es curioso que está todo conectado. Oye, ¿me cuentas el caso de Pedro? Bueno, el caso de Pedro es un individuo que manejaba plantas y conocía botánica de esta oculta más o menos de curación y tal, y que en esos momentos todo aquel que tenía una práctica que sanaba a la gente de una forma que era contraria a la Iglesia, porque la Iglesia consideraba que cuando alguien estaba enfermo era únicamente la Iglesia quien podía sanarlo, y si tú lo sanabas de forma diferente estabas endemoniado, pues entonces tuvo un proceso inquisitorial. Y desgraciadamente ha ocurrido con él y con muchas otras más gente en un momento determinado de la historia de España. Venga, que tenemos que ir terminando. Cuéntame más cosas, Felipe. Bueno, pues seguimos de allí. Entonces me gustaría ya ir hacia la zona de los Pirineos un poco. Allí vamos a tener que dejar, porque no tenemos tiempo, como me ha lanzado el guante, vamos a tener que dejar para más adelante... La semana que viene, varias cosas. Por ejemplo, dejaremos para más adelante 2 leyendas. Vale. Una de la flor maravillosa de Valls, vale, que es una leyenda. Otra de por qué surgen los Pirineos, porque hay leyendas sobre los Pirineos. Te lo compro. Hablaremos de un lugar maravilloso que se llama Voltaña. Y está el monasterio de Voltaña allí. Y otro que está al lado, que es el que más me gusta a mí de toda la zona, que es Ainsa. Ainsa. Sin olvidarnos, maravilloso pueblo medieval espectacular. Sin olvidarnos de subir hacia arriba, hacia, por ejemplo, otro lugar que se ha recuperado y que me parece espectacular y tiene una historia maravillosa al lado, que es Canfrán. Bueno, yo de todos ellos me voy a quedar, fíjate, a ver si te parece el plan. Me voy a quedar con Ainsa, que me vuelve loco, para luego irme a Voltaña y alojarme en el hotel. Hombre, claro. ¿Te gusta la idea? Claro. Pero también tienes que ir de Jaca a Canfrán, a la estación de Canfrán, una de las estaciones más bonitas que hay en España y en Europa. Ahí estuve esquiando yo hace muchos años, muchos años, hace 20 más o menos, 19, 20 estuve esquiando allí. Ten en cuenta que estuvo cerrada mucho tiempo, que lo han recuperado, han hecho un hotel maravilloso. Ese ya no lo conozco. No, yo tampoco, pero la estación sí, y allí estaba siempre, digamos que posicionado lo que se llama el tren azul, un tren antiguo que funcionaba entre Zaragoza y Canfrán y que ha vuelto a funcionar. Hace unos meses hicieron un viaje y tal, desconozco, debo reconocer si sigue funcionando o va a funcionar más adelante, pero es un sitio que es increíble. Ahora, Ainsa es maravilloso. Lo vamos a descubrir
con Felipe Alonso, con el profe. El próximo fin de semana, me recoges el guante, ¿verdad? Sin problema. El próximo fin de semana abriremos ventana y lo vamos a hacer a los Pirineos. Vamos a hablar de Aínsa, vamos a hablar de Canzán, vamos a hablar de Voltaña. Pero para terminar hoy, venga, algún recuerdo más, alguna imagen, Felipe, algo respecto a Jaca, respecto a Piedrafita, respecto a Sallent de Gállego. Pues yo siempre, cuando estoy en esa zona, siempre digo lo mismo. Mirar hacia los Pirineos, mirar hacia los montes, y tengan nieve o no tengan nieve, da igual. Y si Oye, es un atardecer... En un segundito, no me has hablado del monasterio de la Peña. No, es que lo he dejado para otro momento, porque es que el monasterio de la Peña es fundamental. No nos toca ya hacia la zona pirenaica, aunque está un poquito más al sur, pero es que el monasterio merece un programa aparte. Vale, pues como lo tengo que dejar aquí, te voy a preparar un tema para el próximo fin de semana. Vamos a empezar en el monasterio de la Peña. Perfecto. Después nos vamos a ir a Voltaña. Vale, Luego vamos a ir a Aínsa. vale, Luego vamos a ir a Canfrán. vale. Y nos damos una vuelta por Pirineos. Y contamos Edelweiss y Pirineos. Me parece Hablamos fenomenal. de Hércules. Pues ya sabéis, tenemos dos leyendas y tenemos un tema maravilloso para abrir Ventana a España el próximo fin de semana. Aquí a las 10 de la noche, el viernes, en Miradas Viajeras, en Movistar Plus, en Negocios Televisión. Dejadme tan solo unos segundos para unos consejos y regresamos de inmediato. Es tiempo de seguir contándote historias, es tiempo de narrarte los planes. Son los planes de Miradas Viajeras. Uno de los hechos históricos más importantes que tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial fue el desembarco de Normandía. Hoy, David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, nos muestra un poquito más qué pasó y nos enseña este lugar, aquí, en los planes de Miradas Viajeras. Hoy en Miradas Viajeras hemos venido hasta el norte de Francia, concretamente a la región de Normandía, tradicionalmente una región vikinga. Estamos con Anne-Sophie, que será nuestra guía en esta región durante estos días. Anne-Sophie, de entrada, ¿por qué sois vikingos? Cuéntamelo. Simplemente porque aquí en Normandía tenemos 2000 años de historia y no tienen que olvidar que la palabra normand, Norsemen, los hombres del norte. Exacto. Como sabéis, Normandía tiene una oferta cultural increíble que ya hemos hablado en otros programas, pero esta vez vamos a hablar de auténtica historia, una historia que nos afecta absolutamente a todos, y es que estamos en la zona del desembarco de Normandía. Por eso, lo que estáis viendo de aquí atrás no es una broma, es realmente un cementerio, ¿verdad? Aquí estamos en el cementerio americano. Hoy en día en Normandía tenemos 27 cementerios por el tema del desembarco y de los 100 días de la batalla de Normandía. Estamos hablando de un cementerio que hay ¿cuánta gente enterrada? Aquí hay 9.387 tumbas y no tenemos que olvidar que la edad media aquí son 23 años. Imaginaos el resto también de cementerios que sí que es cierto que son más pequeños, son cementerios que se dividen por nacionalidades, está el británico, está también el canadiense. Claro, claro. En los 27 cementerios que tenemos 2 para los Estados Unidos, pero tenemos 18 para los países del Commonwealth. No tenemos que olvidar que había pilotos de Australia, Nueva Zelanda, que estaban aquí durante la batalla también. Y tenemos hoy 5 cementerios para los alemanes también. Imaginaos, es una zona que la tenemos que dividir por playas, porque los protagonistas aquí fueron realmente las playas. ¿Cuáles son las playas principales que son imprescindibles visitar? Es decir, que tenemos las 5 playas. La mayoría del tiempo la gente viene aquí en la playa de Omaha, porque todo el mundo ha visto las películas, como El Día Más Largo y todo eso. Pero mejor venir aquí para 4 o 5 días para también disfrutar del sector británico, porque las 5 playas son 80 kilómetros. Sin querer desmerecer esta playa, las 2 playas del desembarco británico, el americano, realmente como importante y por volumen, también las playas británicas casi fueron las más importantes, ¿no? Que es la otra zona. Claro, es decir que en la playa de Omaha
Es donde los americanos van a perder un montón de hombres y es por eso que la playa de Oma está muy famosa hoy. Pero es verdad que no tenemos que olvidar las otras playas porque los canadienses iban a perder un montón de hombres también. Y hay una serie de museos que yo entiendo que son imprescindibles si realmente quieres entender la historia. Son museos que hay que visitar antes incluso que venir a hacer las visitas a las playas o a los cementerios. Claro, hoy en día tenemos 54 museos y tenemos un museo para cada tema. Es decir, que podemos encontrar un museo para la construcción del puerto artificial, tenemos un museo para los paracaidistas, tenemos un museo para la batalla de Normandía. Es decir, que cada museo es a propósito de un tema. En una visita de 2-3 días, que son imposible visitar 50 museos, dime 3 museos que no nos podemos perder. Para mí lo que hay que hacer, hay el museo de la tema de los paracaidistas que se sitúa en la Sainte-Mère-l'Église, ¿sabe? Donde hay el paracaidista que está encima de la aguja de la iglesia. Y hay el museo que me encanta mucho, a la rotonda, que hay el cementerio también, porque hay equipamiento hallados, pero hay equipamiento alemanes también. Permite de ver los equipamientos de la época. Y más generalmente hay el Museo de Arromanches, que está totalmente nuevo. La inauguración fue este año y sobre el tema del puerto artificial que permite de entender un poco lo que fue importante, la logística también. Sí, porque allí dentro del museo encontramos maquetas a escala exactamente de lo que fue incluso el desembarco, maquetas en movimiento para ver realmente la infraestructura que por la época fue increíble. Exacto. La logística. Sí, y además de eso, cuando pensamos que todo fue prefabricado en solamente 8 meses en Inglaterra, y es verdad que hablamos muy a menudo de la infantería, pero no tenemos que olvidar los ingenieros que había detrás de todo eso. Como podéis ver, venir aquí unos días al norte de Normandía y disfrutar de la auténtica historia, de una historia que no olvidemos, que es una historia que, aunque fue protagonizada por ingleses, americanos, canadienses, australianos, es una historia que hoy en día nos ha traído donde estamos. Claro, claro, y además de eso es que no tenemos que olvidar, porque yo pienso que yo soy la última generación con mis abuelas, mis abuelos, que estaban aquí en 1944, pero para las otras generaciones, sabe que no vamos a perder a los veteranos, vamos a perder a la gente de la época, y es por eso que no tenemos que olvidar y venir ahí para darse cuenta del sacrificio de todos estos jóvenes que hay ahí. De hecho, cada año se conmemora casi como si fuera el primer día al desembarco, en junio. Claro, y el año que viene va a ser una locura total, porque el año que viene va a ser el 80 aniversario del Día D. Veteranos que cada vez hay menos, quedan pocos, pero que continúan llegando cada día, no solo durante el aniversario. Ahora mismo hemos podido nosotros ver en la entrada gente que viene y se emociona evidentemente con este panorama que tenemos aquí, porque recuerda la batalla sin verla, porque estamos viendo toda esta gente enterrada aquí que luchó por nosotros. Sí, sí, claro, claro, y además de eso ahora tenemos gente de las familias que conocen a alguien aquí en este cementerio. Es muy importante no olvidar. Al final es una cadena, ¿no? Aunque claro. Los afectados directos ya no pueden, muchos no pueden venir, pero sí familiares, los nietos, los hijos. Claro, y tenemos que explicar todo eso a los niños hoy. Exacto, realmente es un memorial de la guerra y de las consecuencias también de la guerra, pero realmente vale muchísimo la pena. Es de los viajes que no son de disfrutar de forma alegre, pero sí disfrutar para ser conscientes de lo que es una guerra y de las consecuencias que trae esa guerra. Por eso vale tanto la pena venir aquí a Normandía a visitar esta zona del desembarco. Hoy, en Miradas Viajeras, comenzamos nuestros planes descubriendo una exposición única en Madrid. La moda en la Casa de Alba, que nos hace recorrer 2 siglos de moda desde la emperatriz Eugenia de Montijo hasta nuestros días. El Palacio de Liria en Madrid acoge esta exposición comisariada por
Lorenzo Caprile y Eloy Martínez de la Pera, y que se puede visitar hasta el próximo día 31 de marzo. La muestra reúne piezas que confrontan algunas de las más bellas creaciones de alta costura de Charles Frederick Worth, Louis Cherrit, Cristóbal Valenciaga, Flora Villarreal o Emmanuel Húngaro. Una exposición única que pone de relieve el estrecho vínculo de la familia con el mundo de la moda desde el siglo XIX hasta la actualidad, y donde se propone un diálogo entre la galería de retratos de la familia, realizados por los artistas más relevantes de cada época, junto a exclusivas piezas de indumentaria nunca mostradas en España, como son los vestidos de la emperatriz Eugenia de Montijo. Alta costura de nuestros creadores y complementos que cuentan la historia del protocolo en el vestir. Desde el nacimiento de la moda moderna, en el siglo XIX, la Casa de Alba ha estado vinculada al mundo de la alta costura, destacando su labor como mecenas. En este sentido, la moda en la Casa de Alba reúne más de 100 piezas, entre las que destacan 30 vestidos y uniformes, así como accesorios de la época y retratos de pintores como Federico de Madrazo, Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga, Fernández Álvarez de Sotomayor y Franz Xaver Winterhalter. El recorrido se completa con una sala dedicada a los trajes de novia. Además, a través de una serie de bocetos, complementos y piezas de vestir, la muestra recuerda el desfile que la firma Christian Dior realizó en el Palacio de Liria el 11 de abril de 1959, contando con un joven Yves Saint Laurent como diseñador de la maison. Nuestro siguiente plan nos lleva a La Guardia, en Álava, donde los próximos 7, 8 y 9 de diciembre, Bodega El Fabulista te ofrece unas visitas teatralizadas de fábula. Una ocasión perfecta para recorrer, aprender y degustar algunos de los singulares vinos de la bodega. En pleno corazón de la villa medieval de La Guardia y bajo un magnífico palacio del siglo XVII, nos espera una bodega diferente. Pero antes, merece la pena conocer un poco la historia del palacio, residencia de nuestro protagonista, Félix María Samaniego, ciudadano ilustre de La Guardia. Conoceremos los aspectos más destacados de su vida y sus costumbres, para luego acceder a la bodega. Una vez dentro, recorreremos el subsuelo del palacio para descubrir los 3 calados que discurren de forma paralela. Uno destinado a la elaboración del vino, otro para crianza y el último para la degustación y disfrute de los vinos. La bodega, acondicionada para mostrar y explicar el origen de los calados históricos, será el lugar idóneo para aprender todo lo que hay que saber sobre el método con el que se elaboran los vinos en El Fabulista. Hablamos de la maceración carbónica, un procedimiento tradicional muy común en la comarca y que consigue como resultados unos vinos de calidad inimitable. Esta visita de fábula contará con una sorpresa. A lo largo del recorrido, sin previo aviso, hará su aparición Félix María Samaniego para charlar con los visitantes y compartir sus vivencias, así como algunas de sus célebres fábulas y algún que otro relato erótico para los más atrevidos, aportando siempre un toque divertido, entretenido y siempre con el máximo respeto. A continuación, os hablamos de otro divertido y vibrante plan al más puro estilo Las Vegas y Broadway. Hablamos de Boa Madrid, que es ya un referente de show y espectáculo, ubicado en el recinto ferial de IFEMA. Gastronomía y música se dan la mano en un formato disruptivo, innovador y original,
con una puesta en escena inigualable para emocionar y hacer vibrar a un público de todas las edades, con ganas de disfrutar de una propuesta de ocio sorprendente. Aproximadamente 5 horas de duración, divididas en 3 actos, cuyo hilo conductor es la pasión por la música y donde el público es partícipe y protagonista absoluto. El primer acto es una experiencia gastronómica, viajera y divertida en un espectacular street food market, mientras se disfruta de actuaciones en vivo para calentar motores. Platos con sabores de Asia, las Américas y, como no podía ser, podremos también degustar los ibéricos y el buen queso que abanderan la propuesta nacional. Pero también hay propuestas veganas y otras más golosas. Para los que quieran degustar GUA en un formato más exclusivo, existe El Cielo, un espacio donde degustar menús de degustación o bien optar por una selección de platos a la carta en formato gourmet. Para todos aquellos que se quedan con ganas de más, el tercer acto es una gran fiesta, un after show épico. Una propuesta loca y divertida para quienes quieren seguir disfrutando de la noche, con más actuaciones en directo, DJ y buena música y riquísimos cócteles. En nuestro siguiente plan os llevamos a Valencia, donde os ofrecemos un inolvidable viaje de Oriente a Occidente a través de la elaboración de tejidos de seda que podremos ver en el Museo de la Seda de Valencia. Aquí descubriremos la llegada de la seda a Valencia y cómo a finales del siglo XV un grupo de artesanos, algunos de ellos genoveses, crean el gremio de velluters para garantizar la calidad en la fabricación de tan preciado material. La sede del gremio se instaló en el barrio al que dio nombre, el de Velluters, debido a la alta concentración de telares que se daba en este barrio, que llegó a tener en 1787 cerca de 5.000 telares que daban trabajo a casi la mitad de la población de Valencia. Es en este siglo XVIII donde la seda valenciana se convierte en una de las manufacturas de mayor calidad, éxito y proyección internacional. En el recorrido del museo podemos destacar el Salón de la Fama, que es la estancia principal y lugar donde se reunían los máximos dirigentes de la institución. Un microcosmos compuesto por la parte celestial, con un fresco en el techo de San Jerónimo, patrón del gremio, y por la parte terrenal del suelo, una auténtica joya de la cerámica valenciana, compuesta por un pavimento que representa los 4 continentes conocidos en esa época y que pretende destacar la fama, representada por una mujer, de la seda valenciana en todo el mundo. También visitaremos la capilla, decorada con pavimento de azulejo blanco y verde en diagonal que crea un espectacular efecto óptico. Las visitas están organizadas para ir a tu ritmo con audioguía y detenerte en cada detalle que te llame la atención, o acompañada por una persona experta que te mostrará detalles y curiosidades para convertir tu paso por el museo en una experiencia diferente y divertida. No te los pierdas, anótalos. La semana que viene volveremos a traer más planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. Cómo molan los planes de Miradas Viajeras, cómo mola hacer agenda y tener los próximos días ocupados visitando algunas de las opciones que te vamos a dar y que te hemos contado. Cómo mola seguir trabajando aquí contándote historias y cómo mola hacerlo con el mejor equipo de la televisión española, con el equipo que hace posible Miradas Viajeras. Ellos son el verdadero artífice del éxito de este programa y ellos son los que te cuentan todos los días
todas esas historias que compartimos contigo. Gracias a cada uno de los integrantes de este equipazo por seguir haciendo el mejor programa de la televisión, el de Miradas Viajeras, en Negocios Televisión, en Movistar Plus. Nos vemos el próximo fin de semana.